A todos, mi nombre es Pablo López Felito, yo soy el docente a cargo de todo un equipo de la materia Las Izquierdas Argentinas y la Historia, y nos dedicamos a ver las distintas interpretaciones que la izquierda hace de la historia, desde la izquierda peronista hasta el Partido Socialista, el anarquismo, el trotskismo y el comunismo. En el marco de esa materia siempre lo que hacemos es tratar de reproducir la universidad que nosotros queremos. Y la universidad que nosotros queremos es la universidad en diálogo sistemático con el afuera. O sea, nosotros pensando solos no nos interesa. Nos interesa la universidad pensando con los actores. Y en este caso, a nosotros se nos infla el pecho con esta charla, porque son compañeros con compromisos militantes, que participan en distintas fuerzas políticas y que quieren cambiar la realidad. Entonces, eso nos pone mucho más contentos, tener dos diputados nacionales, la presidenta del Centro de Estudiantes y el compañero referente de formación de una de las organizaciones políticas más grande del país. Para nosotros es un orgullo, no por no darle la media a nadie, sino que es lo que buscamos, ¿no? Entonces la idea de hoy, después de la jornada que vivimos ayer, fruto de este gobierno que vamos a tratar de caracterizar ahora, no voy a adelantar yo, y que nos dejó, uno imaginaba, bueno, levantamos la charla y estamos hoy en Plaza de Mayo, ¿no? Yo me imaginaba en esa situación, y no es que tenga delirios izquierdizantes o izquierdistas, sino que me imaginaba que esa iba a ser la situación. Pero también entiendo que hay una carencia de sentarnos a pensar, yo desde el punto de vista que me toca, como docente universitario, como trabajador de las universidades nacionales, nos costó sentarnos a pensar un rato qué implicaba mi ley y qué podemos hacer para que esto cambie, ¿no? Y bueno, entonces aprovechamos la excusa de la materia, los compañeros estudiantes que la cursaron todo el cuatrimestre y que también acompañaron distintas charlas, tuvieron compañeros para hablar de Malvinas y la geopolítica de Javier Milei, otra charla acerca del Alberdi nacional, popular y revolucionario, y otra charla acerca del ambiente, el desarrollo y el proyecto de RIGI de Javier Milei. Todas las charlas están subidas, así que los que quieran, vinieron compañeros, vino Jackie Flores, estuvo Camarero, estuvo Hernán Brienza, estuvo Chipi con lo de Malvinas, estuvo Mariana Vázquez, estuvo el compañero Fernando Canjiano, bueno, hubo un montón, Mara Pasante, hubo un montón de compañeros que vinieron y nos ayudaron a pensar. Y bueno, y ahora nos toca tratar de pensar cómo caracterizar al gobierno de Milei. Siempre es una discusión si la caracterización precisa es la que permite la acción precisa, ¿no? Es una discusión, ¿no? Bueno, es una discusión entre el gabinete y la lucha política, ¿no? Bueno, vamos a sentarnos a pensar un rato a ver qué pasa y bueno, mientras tanto tiran gases lacrimógenos fuera, pero pensemos nosotros primero y después vemos qué hacemos. Siempre es una discusión, cuál es el tiempo para reflexionar y cuál es el tiempo para la acción. Bueno, para nosotros, como bien está garantizado por compañeros que vienen de la acción, nos sentamos un rato a reflexionar. Así que el que quiera arrancar, vamos, la democracia, o si no el dedo. El autoritarismo del dedo, no sé quién. Vos te sacas el. Yo puedo decir bien. Bueno, empieza el compañero Juan Marino. Bueno. Referente, diputado nacional, referente del partido piquetero. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Primero, me parece que hay que saludar la charla. Incluso con esto que vos decías del debate de si
corresponde sentarse a pensar y discutir una caracterización precisa para tener una intervención precisa. Yo coincido, e incluso diría que esta charla es una cosa excepcional que no existe en todo el país. O sea, que estemos sentados acá, el PTS de Frente de Izquierda, el Frente Patria Grande, la Cámpora y el Partido Piquetero, y agrego no solo el Partido Piquetero, sino que nosotros como Partido Piquetero y yo como diputado somos firmantes fundadores del Movimiento Derecho al Futuro. ¿Dónde tenés en el país un debate, una deliberación entre estas fuerzas políticas? Y me parece que es un gran ejemplo que va a haber que seguir replicando en otras instancias, en otros lugares, y que hay que desarrollar a fondo. Es una gran oportunidad. Por eso nosotros pedimos grabar la charla, después poder reproducirla, que esto sea el inicio de una deliberación política, una discusión entre nuestros partidos políticos, nuestras fuerzas militantes. Así que la verdad que yo los saludo. Y antes de pasar a la consigna, que es la caracterización del gobierno de Milei, que creo que está bueno que en esta charla esté asociada a las tareas militantes que se desprenden de la caracterización del gobierno de Milei, a mí me interesa hacer una introducción también caracterizando a los propios partidos que estamos en el panel. Incluso también teniendo en cuenta que acá en este auditorio partimos de la base de que somos más o menos leninólogos o marxólogos o algo por el estilo, algo más o menos marxismo, leninismo, estuvimos estudiando, sabemos. Entonces, bueno, pensar nuestros partidos conectando con esas teorías, con esos conceptos, porque uno quizás desde un prejuicio podría decir, bueno, el FIT, PTS estaba más a la izquierda, la Cámpora del peronismo, y en el medio están el Frente Patria Grande y el Partido Piquetero. El Partido Piquetero sería algo más tipo Abelardo Ramos, Frente Patria Grande quizás algo más tipo Montonero, ponele. Y bueno, uno hace esa categorización. Rechazo de plano. Ponele. Rechazo de plano. Por eso, yo vengo a rechazar de plano también la caracterización. Yo lo digo pensando, quizás haya gente que lo puede razonar más o menos así. Sin duda. Entonces decir, eso es así, bueno, no, yo diría, bueno, pensemos de otra forma, pensemos capaz, quizás el PTS, la Cámpora como partidos o organizaciones más identitarias, ideológicamente, programáticamente o con determinados liderazgos, quizás el Partido Piquetero y el Frente Patria Grande más partidos vinculados a movimientos sociales, organizaciones piqueteras. Entonces, eso también está bueno pensarlo de esa forma para pensar qué tareas podemos discutir entre los partidos y los dirigentes que estamos acá a hacer frente a la caracterización que hagamos del gobierno de Milei. Por eso lo planteo también jugando con la idea de, bueno, en función de cada uno, quién es en la realidad, en la lucha política, en la lucha entre partidos, en la lucha entre organizaciones, qué podemos discutir hoy para ponernos de acuerdo para llevar adelante en común frente al gobierno de Milei. Así que eso como para partir de una idea en común de quiénes somos los que estamos acá y que vamos a debatir entre nosotros. Después, en segundo lugar, en relación con lo que decía Pablo, la caracterización del gobierno, creo que hay que discutir la caracterización del gobierno de Milei asociada a las tareas que tenemos que desarrollar frente a ese gobierno. Y que hay que discutir la caracterización del gobierno de Milei teniendo en cuenta las discusiones de hecho que existen hoy entre los partidos sobre el gobierno de Milei. ¿Nosotros tenemos enfrente un gobierno consolidado o tenemos enfrente un gobierno quebrado, en descomposición? Nosotros tenemos enfrente una situación al estilo del 2001, o en cercanía, digamos, o al estilo de 2017, como fue el segundo argentinazo que le hicimos a Macri en la enorme pueblada contra la reforma previsional, o tenemos una situación más a la defensiva, digamos, con un gobierno no consolidado del todo, pero semi-consolidado, que coloca tareas a la defensiva distintas de las tareas que teníamos cuando fue el argentinazo, distintas de las tareas que teníamos cuando fue el 2017 contra Macri. Porque eso también plantea desafíos militantes distintos. Por ejemplo, nosotros cuando fue el acuerdo de Néstor con el Fondo Monetario Internacional y la reestructuración de la deuda, nosotros en ese momento éramos del Partido Obrero, yo era del Partido Obrero en esa época, 2005-2006, y nosotros rechazamos el acuerdo con el FMI, la reestructuración. ¿Y por qué lo rechazamos en ese momento? Nosotros lo rechazamos en ese momento porque veníamos del 2001 y en las asambleas piqueteras, que eran un movimiento de masas en ascenso, tenían grandes congresos que votaban la consigna no al pago de la deuda externa y se había abierto en nuestra caracterización una situación revolucionaria en Argentina en el 2001. Y además
planteaba una situación prerrevolucionaria a nivel continental, una situación a nivel internacional de determinadas características que a nosotros nos hacía plantearnos el problema de rechazar cualquier acuerdo con el FMI y proceso de pago de deuda externa, y con esa orientación y desde ese lugar dijimos no, estamos en contra de eso. Pero era por que ese era el contexto. Ahora, después uno se fija cuáles son los procesos de reestructuración de deuda que hubo en la historia de la humanidad, y el más grande que tuvo la mayor quita fue el de Néstor Kirchner. Entonces uno también lo dice, bueno, ahora en esta situación, donde no tenemos un 2001 con un movimiento piquetero en ascenso, donde en nuestra opinión, al revés, lo que empezó a desarrollarse es una tendencia hacia derecha y hacia una derecha de ultraderecha, una tendencia contrarrevolucionaria, como la expresa Javier Milei, el propio Donald Trump en Estados Unidos. La tarea es la ruptura, el no pago, asociado a una línea de ruptura con el orden internacional, porque si Argentina rechaza de plano cualquier tipo de acuerdo con el FMI, no paga nada y demás, es una línea de ruptura con el FMI, lo cual incluso plantea hasta el propio quebranto del FMI, porque el FMI tiene la mitad de la cartera más o menos en deuda en Argentina. Entonces, ¿es no pago o es ruptura del orden internacional o es acuerdo soberano? Parecido a lo que logró en su momento Néstor. Si uno ve hoy lo que logró Néstor en su momento, parece eso que nosotros decíamos que estaba mal, hoy parecería hasta una utopía, como una utopía kirchnerista de lograr lo que logró Néstor en ese momento, dadas las condiciones actuales. ¿Se entiende? Yo le digo a Alejandro hoy, vos firmás que nos sacan el 70% de la deuda, y entonces te la pregunto porque la digo después. Pero yo creo que firmo, si logramos que nos saquen el 70%, el 60 y pico por ciento. Por la situación en la que estamos hoy. Eso lo digo porque acaba de firmar el DNU Milei con el Fondo Monetario Internacional, entonces está en plena discusión qué vamos a hacer con el acuerdo de Milei con el FMI vía decreto de necesidad y urgencia. Ese creo que es una discusión muy importante que tenemos que tener entre los partidos de izquierda, los partidos populares, las organizaciones sociales, las organizaciones piqueteras, sobre esta situación. Y caracterizar en función de eso también en qué situación estamos, dado todo este recorrido histórico. Nosotros teníamos esa discusión en el Polo Obrero en un momento, después de que asume Néstor. En un momento nosotros empezamos a discutir adentro del Polo, que nosotros tardamos en ver el proceso de reactivación económica, fundamentado naturalmente en el alto precio de las materias primas, determinado por el quantitative easing a Estados Unidos con la emisión monetaria, que generó una reactivación económica donde muchas compañeras y compañeros que eran de desocupadas y desocupados entraron a un lugar de trabajo, y nosotros tardamos en ver ese proceso. Entonces nosotros seguíamos en la caracterización de la situación revolucionaria del 2001 y en sistematizar, en asimilar toda esa situación, hubo un desfasaje. Ahora, después se reabrió la crisis en un momento cuando fue la crisis con el campo, después estuvo el 8N y empezó a desarrollarse una tendencia a derecha, que se expresó a nivel continental, porque después tuviste los gobiernos de Piñera, una serie de gobiernos, gobierno de Macri, un poco más adelante, pero una serie de gobiernos neoliberales, derechistas, que fueron expresando una tendencia al cierre de esa situación y una tendencia a un cierre por derecha de la situación prorrevolucionaria en América Latina. Incluso si uno quiere decirlo más general con la situación que tenemos ahora, Milei expresaría una conclusión de un sector del imperialismo y de la propia burguesía de que esos gobiernos neoliberales de derecha no fueron suficientes y necesitan instrumentos más reaccionarios, una tendencia más reaccionaria, de ultraderecha, contrarrevolucionaria, porque lo que está haciendo Milei ya directamente es la suspensión, de hecho, de la Constitución Nacional, el intento de una modificación de todo el régimen jurídico, político y económico en un sentido contrarrevolucionario. La ley antimafias que dijo Burrich que iba a aplicar ayer es una ley para destruir las organizaciones piqueteras y sindicales, explícitamente. Y vos sos sindicado de formar parte de una de esas organizaciones y te pueden imputar el delito más grave del que acusen esa organización que se les ocurre a ellos. Por eso ayer dijo 20 años para que estuvieran en la marcha. Entonces, vemos que existen tentativas cada vez más reaccionarias, por lo cual, frente a eso, incluso nosotros pensábamos como partido la marcha del orgullo antifascista. Para nosotros fue muy importante porque fue una movilización multitudinaria, pero sobre todas las cosas por colocar el término del antifascismo. Ya nosotros como partido habíamos sacado un libro cuando fue el triunfo de Bolsonaro en Brasil, que el título era Frente Antifascista, el único camino contra Bolsonaro. El planteo del Frente Antifascista.
y la caracterización de la existencia de un fenómeno fascista en América Latina y a nivel internacional. Bueno, ¿estuvo bien la marcha al decir orgullo antifascista contra Milei? Sí, porque si bien Milei es libertario, anarcocapitalista ideológicamente, y por tanto ideológicamente no es fascista literalmente, porque Hayek y compañía no son fascistas, son anticomunistas y antifascistas supuestamente. Ahora, bajo la égida de Trump y más, él se fascistiza. Entonces, eso para nosotros es fundamental, porque si frente a nosotros tenemos un fenómeno que tiende hacia el fascismo, que se apoya en Donald Trump para desarrollar un proceso contrarrevolucionario en nuestro país, en función de eso se desprenden las tareas en relación al acuerdo con el FMI, que eso quizá lo dejo para el final, para la parte de las propuestas, y las tareas políticas de cómo se enfrenta este gobierno. Porque una cosa, si frente a Milei nosotros tuviésemos un 2001, un 2017, y ahora nos ponemos leninistas y decimos, bueno, caracterizar la situación revolucionaria. ¿Qué requisitos literales, según Lenin, tiene que haber para que haya situación revolucionaria? Una ruptura por arriba de la burguesía, una crisis abierta de la clase dominante, una movilización revolucionaria de las masas, y si nos ponemos trotskistas, además, hay que agregar la acción del partido revolucionario que coloque la posibilidad de tomar el poder. Hoy no tenemos esa situación, porque el FMI todavía no le está soltando la mano, porque todavía no hay una ruptura abierta a la burguesía, porque no tenemos una acción histórica independiente de las masas como la teníamos en el 2001, aunque sí tenemos grandes movilizaciones populares históricas de una masividad como la que no veíamos desde hace décadas en Argentina. Lo cual demuestra que no todo es tan unilateral. Y no tenés un 2001, pero sí tenés la posibilidad de construir una oposición contra Milei. Es un gobierno semi-consolidado, no estaba consolidado, hay que ver si el fondo lo banca. Y todavía no llegaron las supuestas inversiones del RIGI. O sea, las bases económicas que sustentarían un nuevo gobierno neoliberal todavía no están. Entonces, tenemos la posibilidad de derrotarlo. Ahora, no es a través de lo que planteábamos en el 2001, que era una alternativa revolucionaria fundamentada en el movimiento piquetero. Nosotros nos llamamos partido piquetero por eso, porque queremos darle una expresión política a ese movimiento histórico que caracterizamos como lo más dinámico y revolucionario de las últimas décadas en nuestro país. También incluso nosotros defendemos el concepto de trotsko-kirchnerismo, porque entendemos que es la... Sí, porque entendemos que es la expresión esa expresión la empezaron a militar los medios derechistas. ¿Cuándo? Joaquín Morales Solá y otros. ¿Cuándo? Cuando fue el 2017. ¿Por qué? Porque en el 2017, por más que a algunos compañeras y compañeros no les guste, pero fue la realidad, estuvimos juntos los troscos y el kirchnerismo en la calle contra Macri, y eso fue el fundamento donde la gente que estaba en la calle diciendo basta de este gobierno Macri nos decía, che, júntense y ganenle a Macri, y después armamos el frente de todos y le ganamos a Macri. Entonces, trotsko-kirchnerismo no es un invento ideológico, es un fenómeno histórico, movimiento objetivo de las masas, que creemos nosotros que hay que darle fisonomía política. Bueno, ahora, ¿qué tenemos nosotros frente a nosotros para enfrentar a Milei? Y ahí es donde agrego el debate de qué hay que hacer con el fondo, se lo plantea Alejandro, el debate de qué hay que hacer con los partidos políticos frente a Milei. Y ahí, si quieren, abro el debate del Movimiento Derecho al Futuro con la Cámpora, por ejemplo. Porque para nosotros, ¿por qué somos parte del Movimiento Derecho al Futuro? Por el planteo de conformar un frente de todos los partidos políticos contra Milei. Ese es el planteo que nosotros entendemos que hay que desarrollar. Porque si nosotros estamos a la defensiva contra un gobierno que va hacia el fascismo de ultraderecha semi-consolidado, tenemos que buscar un frente de todos los partidos democráticos en defensa de la Constitución contra Milei. Ese es nuestro planteo. Nosotros escribimos, y ahora de vuelta, la referencia a Lenin, un libro que se llama Tesis de Abril, osados. Tesis de Abril le pusimos el año pasado, lo sacamos en abril del año pasado. Es más, lo sacamos en la misma fecha que Lenin había publicado la Tesis de Abril en su momento. El año pasado. Qué compromiso. No la creemos, un poquito. Entonces en la Tesis de Abril decimos, unamos a toda la oposición para ponerle un límite constitucional a Milei, para ganar la legislativa de este año y para construir una alternativa de poder presidencial para 2027. El libro Tesis de Abril, dicho sea de paso, lo pueden adquirir las compañías ciberjuegas que están acá cuando termine la charla. Y ese es nuestro planteo. Y nosotros no vemos que haya un pronunciamiento público en ese sentido, por ejemplo, del Partido Justicialista. O uno de los motivos por los cuales soy del Partido Piquetero y del Movimiento del Derecho al Futuro, y yo no soy del Partido Justicialista, y nosotros los que somos Partido Piquetero no somos Partido Justicialista. Entonces, otro debate que se abre frente a la caracterización de qué tenemos que hacer en relación con el gobierno de Milei. Y con esto termino
para ir a las propuestas, producto de la caracterización. Y de vuelta, como decía Lenin, lo digo, cito mucho a Lenin porque Pablo dijo esto, y que es una charla muy leninista de caracterización del gobierno. Entonces había otra frase de Lenin que era: antes de unirnos y con el fin de unirnos, primero debemos delimitarnos. Entonces, bueno, ya hice la parte de la delimitación. Ahora, en función de eso, ¿qué tareas creemos nosotros que tenemos que desenvolver en esta situación? Bueno, la primera tarea que a nosotros nos parece fundamental es: ayer tuvimos lo que tuvimos en este país, entonces tenemos una tarea común de todas las organizaciones, de ir a una campaña para lograr que no procesen ni enjuicien a ninguno de los compañeros que fueron detenidos, y eso está asociado a refutar el discurso del gobierno, a infligir una derrota política a Bullrich, a Dorni, Cunio Libarona y al propio Milei, que salieron a decir que los detenidos eran todos barra bravas, criminales que se deberían haber quedado presos, y eso es toda una mentira, que nosotros cuando mostremos quiénes son las compañeras y los compañeros que estuvieron detenidos y cómo fueron detenidos, va a quedar claro que el gobierno mintió, que era todo trucho, y desautorizarlo políticamente. Entonces tenemos una campaña común. Ayer cuando estábamos ahí esperando por la libertad de los detenidos, había compañeras y compañeros del PTS, de la Cámpora, del Frente Patria Grande, nosotros y de otras organizaciones. Entonces, eso nos hermana y esa lucha la tenemos que desenvolver en común en lo inmediato, en nuestra opinión. Otra cosa que me parece que nosotros tenemos que hacer juntos, que reivindica la ética militante, y muchas veces se discute qué es lo que sintetiza, qué es el marxismo. Bueno, una de las escuelas diría que el marxismo es una guía para la acción. Hoy para nosotros lo que pasó en Bahía Blanca es muy importante que la militancia esté presente para dar una mano al pueblo de Bahía Blanca. Yo vi a los compañeros de la Cámpora, la campaña de juntada de donaciones y demás, me parecía muy buena. Incluso yo pensaba, por ejemplo, con las compañeras y compañeros del Frente Patria Grande, nosotros como partido piquetero, los que tenemos más militancia en el movimiento piquetero, en los movimientos sociales, sería muy bueno que hagamos juntos una campaña de recolección de donaciones, que hablemos con los intendentes, que logremos la logística para llegar a esas donaciones, que vayamos como organizaciones con el orgullo militante que estamos yendo a dar una mano y a bancar, a hacerle el revoque a la vecina o vecino que se le inundó toda la casa, a llevarle un colchón, a llevarle alimentos, y que mostremos y reivindiquemos esa ética militante. Entonces esa sería mi propuesta en esta charla para las compañeras y los compañeros de, por ejemplo, del Frente Patria Grande. A los compañeros de la Cámara les propondría una campaña en relación con lo del FMI, porque aparte, cuando Máximo votó en contra del último acuerdo con el FMI, el de Guzmán, nosotros como partido piquetero salimos públicamente a reivindicar esa decisión, a plantear la necesidad de conformar un frente único contra el FMI. Entonces, en consonancia con eso, para nosotros ahora lo que hay que hacer es ir al FMI y decirle: esto no te lo vamos a reconocer en un futuro gobierno. Lo vamos a desconocer porque es ilegal, es ilegítimo. Nosotros metimos 19 diputados nacionales una denuncia penal. Esa denuncia penal, nosotros ¿para qué la pensamos? No porque tenemos ninguna expectativa en la justicia argentina, sino para sentar las bases jurídicas del desconocimiento de esa deuda. Y poder ir ahora al FMI y decirle: FMI, no le des esta guita, porque esto no lo vamos a reconocer cuando gobernemos nosotros. Porque estamos pensando en ser gobierno. Entonces yo creo que sería muy valioso que el Partido Justicialista a nivel nacional, el Partido Justicialista bonaerense, obviamente los gobernadores, el bloque de senadores, el bloque de diputados, vayamos todos juntos, le llevemos una carta al FMI, le pidamos una reunión y le digamos: no lo reconocemos por todos estos argumentos jurídicos, lo vamos a desconocer y solamente podríamos aceptar pagártelo si es parte de un acuerdo más general que sea soberano y beneficioso para el país. Bueno, eso le propongo a la compañera de la Cámara, que charlemos qué vamos a hacer, qué campaña vamos a hacer y qué lucha política vamos a dar frente a esto del FMI. Y a los compañeros del PTSF, diputado, acá que tengo uno, que se sumen a la firma de la denuncia penal contra el fondo. Que desarrollemos esta lucha en común, porque nosotros hoy tenemos una posibilidad política existente con partidos mayoritarios, con lo que sería, de acuerdo a nuestros criterios, el nacionalismo burgués, Máximo Kirchner diciendo: no a estos tipos de acuerdos, se puede un acuerdo soberano. Yo le tomo la palabra, le digo: si él sabe y él dice que se puede un acuerdo soberano, yo creo que se puede un acuerdo soberano. Si fuese por mis criterios trotskistas, pensaría que lo más probable es que no se podría. Pero si él está diciendo que sí, confío en que tiene los elementos para que sí. Aparte, en esto lo hizo en su momento. Entonces, bueno, vamos por ese lado porque es más probable que logremos eso a que logremos lo que pensamos nosotros, que tenemos menos peso político, objetivamente. Es así. Entonces yo le diría a los compañeros: vamos juntos contra este acuerdo de Milei, firmando la denuncia penal por el acuerdo soberano. Así que esa también sería nuestra propuesta para los compañeros del PTS y del Frente de Izquierda. Y bueno, con eso cierro mi intervención. Bueno.
Manuel, ¿cómo te ves? Manuel Serralini, responsable de formación Sí, de dale. la Cámpora, sociólogo también, ¿no? Sí. Bueno, nada, se le da la invitación, agradecerle a los compañeros y las compañeras por el espacio de debate y las articulaciones también, ¿no? Entre la academia, el estudiantado, la universidad, las fuerzas políticas militantes que también forman parte de esta universidad, de esta facultad, y compañeros militantes de distintos espacios que también viven en estas aulas, y por ahí para acompañar un poco esta propuesta de Pablo y después de Juan. Yo en mi cabeza anoche pensaba, ¿no? A altas horas de la madrugada, aceptar la pregunta de la caracterización política, ¿no? del gobierno de Milei, y trataría de proponer pensarlo para después sí pensar después acciones políticas, pero que estamos en un momento, me parece, capaz que les pasa, que requiere pensar. Yo digo, acompaño mucho ese planteo de Pablo en el sentido que estamos en una etapa política que requiere revisar categorías, ¿no? Hay como momentos de disonancia cognitiva, que uno dice, ¿qué es esto que está pasando? ¿Qué tenemos enfrente? Entonces, primero empezar por la geopolítica, ¿no? Por ahí en una lógica más clásica, que también es del peronismo y también es de las tradiciones de las izquierdas, ¿no? Empezar mirando lo que pasa en el mundo, ¿no? Y recién, al pasar, Juan decía una pregunta por el orden internacional. Y la pregunta por el orden internacional es una pregunta de primer orden. ¿Existe hoy un orden internacional? ¿Qué sería hoy el orden internacional? Que por ahí uno miraba la década de los 90, ¿no? O la década de los 2000, y algo así como el orden internacional parecía más claro, ¿no? Una hegemonía norteamericana muy fuerte, un modelo neoliberal triunfante, un despliegue global, ¿no? Y en América Latina un proceso que desentonaba con eso. Empezaron a aparecer los BRICS, qué sé yo, China, pero había un orden internacional. Hoy uno tiene la sensación de que estamos en una etapa de fisuras en ese orden internacional. Y eso hay que mirarlo en dos planos, ¿no? Uno es la transición hegemónica, que es la discusión más grande que se suele discutir, ¿no? Que es la transición del polo gravitatorio de la economía mundial. Uno no puede correr a decir que ya mismo está en China y ya no está en Estados Unidos. Sí es interesante las miradas que piensan que hay algo de la economía mundial que pasó del Atlántico al Pacífico. Es una buena metáfora, me sirve para pensar, ¿no? De Silicon Valley a Beijing y Shanghái. Hay algo de eso. Y también que el modelo económico neoliberal, como lo conocimos, triunfante en la década de los 90, también, por lo menos del 2008 para acá, está en crisis. Y no encuentra, ¿no? Hace 10 años, si nosotros pensábamos cuál es el sector económico más importante del capitalismo global, sin duda en las finanzas. Uno miraba, ¿no? Wall Street, los banqueros, recién decía el Quantitative Easing, la Reserva Federal, los grandes bancos. Eso también hay que preguntárselo, ¿no? Hoy aparecen las empresas tecnológicas y la discusión sobre las empresas tecnofinancieras, que parece que están liderando, por lo menos en Estados Unidos es casi como de una forma explícita, casi violenta, ¿no? Con Elon Musk casi manejándole el gobierno a Trump. Y hay que preguntarse cuál es ese orden que vivimos. Ante esa mirada yo introduzco por ahí una perspectiva histórica del peronismo, que se fue mirar esas discusiones, como hizo Perón en la década del 40, de mirar a dónde estaba el mundo y dónde podía la Argentina, ¿no? Desde la nación tener una mirada propia para encontrar un camino en un mundo donde el orden tiene fisuras por lo menos, ¿no? ¿Qué está pasando? Preguntarse qué está pasando en Estados Unidos también nos sirve para pensar. Es evidente que hay, y esto también sirve para pensar en Argentina, que las élites económicas también están virando, ¿no? Están virando su forma de hacer política, su forma de relacionarse con el Estado, ¿no? Estamos probablemente en un momento donde estamos viviendo una transición tecnológica con la inteligencia artificial de la cual no tenemos dimensión. Y lo digo con la parte luminosa y la parte oscura de lo que eso significa, ¿no? Se supone que en los próximos años tendremos algo así como la inteligencia artificial general o la inteligencia artificial transformativa, que quiere decir que una inteligencia artificial va a poder realizar la misma tarea que cualquier ser humano de una forma similar o superior.
está sucediendo en este momento. Estamos viviendo, por eso digo, estamos viviendo un momento de transiciones geopolíticas, económicas, tecnológicas y con sus dimensiones culturales, ¿no? Entonces, pensar en ese escenario complejo para pensar desde nuestro país en Argentina, digamos, pensando, como siempre, pensando en la nación argentina y en su pueblo y en su gente, cómo insertarnos en ese mundo, ¿no? Para hacer una caracterización un poquito más del gobierno de Milei, digo dos cosas más sobre la caracterización política del gobierno de Milei. La primera sería mirar en términos de conformación, para hacerle un guiño a la izquierda nacional, cuál es la conformación de clases de ese gobierno. Un texto muy bueno de Pablo Manzanelli de principios del año pasado, que hace una caracterización del gabinete de Milei y trata de mirar cómo se conformó en términos de sectores económicos el gobierno de Milei. Y dice una cosa re interesante, dice, mirá el Ministerio de Economía. Se lo dieron a el sector financiero internacional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Caputo y Bausili, tipo de los grandes bancos. Y mirá los recursos naturales. YPF, el CEO de YPF, ex gerente de Techin. Dos grandes conformaciones de la oligarquía argentina, ¿no? El sector financiero internacionalizado y los grandes grupos económicos, ahora asociándose, ¿no?, al sector energético. Ambos dos integran el gobierno, y a pesar de las fisuras y las discusiones que lo leen en los diarios, que se pelean con Clarín, con Techin y las discusiones que pueda haber con los bancos, esos dos sectores parece que al día de hoy parece conformar el gobierno de Milei. También para pensar con Juan las fortalezas del gobierno. El gobierno de Javier Milei hace lo que hace por el enorme poder económico que lo sustenta. El enorme poder económico, mediático, concentrado, que sustenta el gobierno de Milei, y por supuesto Elon Musk con el algoritmo y qué sé yo, pero hay un gran poder económico ahí atrás que en este momento presenta, para pensar también en el 2001, hoy presenta pocas fisuras. Por supuesto siempre hay que mirar el precio del dólar, que fue una de las cosas que fisuró, ¿no?, a los grupos dominantes en Argentina, pero eso uno lo ve. Hay que ver las fisuras, porque después paso, si me permite hacer un paso a la caracterización económica, al principio del gobierno de Milei no teníamos en claro qué teníamos enfrente, porque había un programa económico terriblemente disruptivo. La idea de la dolarización, que era una transformación estructural de la economía argentina, no se materializó. Por lo menos no en los plazos en los que era razonable imaginarse en los primeros meses del gobierno de Milei. No hubo un proceso de dolarización dura, digo, era un día, cierra el Banco Central, cambia la moneda, eso no sucedió, y lo que hoy tenemos, por tanto, en términos de modelo económico, es un modelo clásico. Cuando uno hace la caracterización económica del gobierno de Milei, a nosotros nos parece más fácil de caracterizar. En el sentido de que uno mira el gobierno de Milei y lo puede ubicar más o menos, en términos de modelo económico, más o menos en la línea de Martínez de Oz, Menem, Macri. Clásico modelo neoliberal, de valorización financiera, de bicicleta financiera, de traer dólares de afuera para meterlos adentro, para timbear en la economía argentina y salir. Es un modelo que ha sido causante de grandes tragedias para la Argentina, pero que ha logrado pequeñísimos periodos de estabilidad, una estabilidad atada con el hambre, siempre financiada por dólares, ¿no? Para pensar, la dictadura militar fue el endeudamiento privado, ¿no?, por menos del 81-82. En el menemismo fueron primero las privatizaciones y después el endeudamiento, o más o menos en sintonía. Y con Macri, primero la timba financiera internacional, que después sale en 2018, después de la discusión del 2017, sale en 2018, y ahí entra el Fondo Monetario, que también cambia estructuralmente la situación de la Argentina. Un instrumento, independiente de la discusión sobre la reestructuración de deuda que planteaba Juan, que es importante, y es una discusión política de primer orden, también es cierto que era un actor político que no formaba parte de la toma de decisiones en Argentina, y a partir de 2018 es central en la toma de decisiones en Argentina, y estamos en cierres de que el Fondo Monetario Internacional incremente su incidencia en la toma de decisiones de una Argentina cuya soberanía está puesta en duda. Pero bueno, ahí está el acuerdo con el Fondo Monetario, que no sabemos bien montos, plazos de qué se trata, hay un DNU que está circulando. Ayer, anteayer, bien decía Juan, el bloque de diputados, creo, o de senadores, ya me pierdo, de Unión por la Patria, yo sé que hay muchos comunicados que dan vueltas, dice algo así como, en estas condiciones, esta deuda es ilegal y ilegítima. Diputados, bien. Eso dice el comunicado de diputados de Unión por la Patria, que en estas condiciones, firmado este DNU de esta manera,
se planteó un desconocimiento. O por lo menos están puestas las palabras ilegal y legítima, que es dar un paso hacia qué creemos que tiene que pasar con el Fondo Monetario, que se tiene que ir de la Argentina. Después la discusión es cómo. Uno no se enamora de las herramientas, y lo decía Juan, si uno mira la reestructuración de deuda ecuatoriana con la Argentina, la reestructuración de deuda ecuatoriana fue una reestructuración de deuda, si se quiere, inspirada por las discusiones de los miembros de la Argentina en parte, ¿no? Que era la idea de desconocer la deuda e investigarla, y la quita de deuda que logró Ecuador fue sustancialmente menor a la de la Argentina, que tomó otro camino de la reestructuración después del fondo. Por supuesto, la caracterización del modelo económico también tiene la caracterización de sus consecuencias sociales y económicas, ¿no? Es decir, hay una baja de la inflación medida por el INDEC, con todas las dificultades que eso tiene, y en simultáneo caída del consumo de carne, leche, yerba. El precio de los servicios en la vida cotidiana de la gente está en aumento. La destrucción de empleos depende de cómo uno mire, 100, 200.000 puestos de trabajo destruidos, la precarización del empleo, la destrucción del entramado productivo. Esa es la situación en la que estamos. Y después una mínima caracterización cultural de Milei. Yo postulo, lo peor de Milei ya estaba desde antes. Las peores cosas de Milei ya estaban desde antes. ¿Qué quiero decir? Porque en la fascinación por el personaje, que es objetiva, digamos, como es un personaje fascinante en su falta perversa, pero quiero decir, atrae atención y es parte de la estrategia, ¿no? De la ultraderecha, captar en la economía de la atención, o sea, están hablando de ellos. Pero las peores cosas de Milei venían de antes. La represión de ayer fue de Patricia Bullrich. O sea, sostenida por Javier Milei y por una lectura de esos sectores político-económicos de la Argentina, de que, vieron que en la mirada de la autocrítica del macrismo, ese momento 2017 donde el macrismo, después de ganar las elecciones, propone una enorme reforma, que era una reforma previsional, fiscal, ya me olvido, laboral, que la laboral cayó, la fiscal y la fiscal se hizo con el pacto fiscal en las provincias, bueno. La lectura de la autocrítica de los sectores oligárquicos de la Argentina es que hay que reventarlos a palos. Y no importa nada. Y ayer vimos una situación de caos. Total y absoluto. Yo en mi vida vi algo así. O por lo menos, del 2003 para acá nunca vi algo así. Del 2003 para acá nunca vi algo así. Pero, compañeros y compañeras que peinan canas, por ahí vieron en la escena de ayer escenas de lo que era la represión en los 90. De hecho, el arma que dispara contra la cabeza del compañero fotoperiodista que está peleando por su vida, creo que hay una misa ahora, ¿no? En el hospital. ¿Se me va el apellido, Pablo? Ese arma se había prohibido en la Argentina después del caso Puente Alba. Y ese tipo de represión fue producto de la maduración de la sociedad, de la política argentina, de casi como un salto civilizatorio, ¿no? De la cultura política nacional, que ese tipo de represión no era posible en la Argentina. No era políticamente posible reprimir de esa manera. Estamos retrocediendo a épocas donde puede haber muertos en las movilizaciones. Y es una decisión consciente de que hay algo en la Argentina que hay que desarmar. Porque hay una palabra también cara a la tradición izquierda, que es la idea de la reacción, ¿no? Si esto es un gobierno fascista o es un gobierno reaccionario. Yo la pongo ahí. La discusión sobre el fascismo por ahí no está saldada. Si la palabra fascismo nos ayuda a pensar, creo que es buena. Si nos hace saltar a las conclusiones, si nos exime de pensar, creo que es mala. No sé si se entiende lo que estoy queriendo decir. Si la palabra fascismo nos exime de pensar, yo la rechazo. Si nos invita a pensar qué tenemos enfrente, me parece que sirve. Y lo peor venía de antes, ¿no? Lo peor del gobierno de Javier Milei tiene su germen en la política del macrismo, que sin duda fue una reacción a los 10 años de Néstor y Cristina. A ese momento de elevación político, cultural, civilizatoria de la Argentina, que yo la recuerdo del Bicentenario, ¿no? Pues tengo 37, 38 años, 38 esta semana, un momento donde la Argentina se podía vivir, se podía prosperar, en términos de la doctrina peronista, nosotros pensamos, ¿no?, en una nación grande y un pueblo feliz, que tuvo momentos atravesados por enormes conflictos y luchas políticas, donde en la Argentina se pudo vivir una vida digna y se pudo hacer una cosa tan sencilla como aspirar a que tus hijos vivieran un poco mejor que vos. Es casi lo que uno quiere en la vida, ¿no? Que tus hijos un poquito mejor que uno. En términos de caracterización cultural, hay que atravesarlo por la pandemia, y lo que sucedió ahí
la ecuación tecnológica, y ahí para pensar con los compañeros de la izquierda, la relación entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción, la discusión ¿no? del Capital de Marx, y cómo está esa ecuación entre las relaciones de producción y la tecnología. ¿Qué pasó en la pandemia con la tecnología? ¿Qué nos pasó con los vínculos? ¿No? Hay algo de eso que nos dio Milei, o sea, que terminó en Milei. Y después hay que poner sobre la mesa también la reacción a la ola feminista de 2018. Eso también compone en términos culturales a este gobierno. Hay una reacción cultural, patriarcal, ¿no? Que después, obviamente, que puede haber una autocrítica del movimiento feminista, de pensar si hicimos algo bien o algo mal, o las compañeras tendrán sus balances, pero quiero decir, en términos reales, concretos, por lo menos en mi caracterización, estamos viviendo una reacción patriarcal a una ola feminista, que si uno mira de la sociología, mucho, las olas feministas siempre tienen, ¿no? Siempre tienen un backlash, dicen los gringos, ¿cómo es? Siempre te devuelve la piña. El avance de derechos siempre genera reacciones. ¿Me faltaba algo más? Y después, digamos, en la Argentina le quisieron poner un tiro en la cabeza a Cristina y no pasó nada. O sea, no cambió nada sustancial en la Argentina. Después del día, desde que desapareció Santiago Maldonado, que es un buen lugar para poner cuando cambió, qué se rompió culturalmente en la Argentina. Y después el intento de atentado contra la ley de Cristina, donde no hubo un salto cualitativo, aunque hubo una enorme demostración de fuerza en la calle, de 1 millón de personas, un llamado a reconstruirse de un tipo de pacto democrático por parte de Cristina. Pero después, del otro lado, y uno podría mirar en el pensamiento de los pactos, ¿no? de la búsqueda de acuerdos. Cristina o el peronismo en 2019, luego de la catástrofe macrista, le propuso al conjunto de los actores políticos, económicos, sociales de la Argentina un gran acuerdo económico, social, político y democrático, y a Cristina le devolvieron con una pistola en la cabeza. Y también la ola de violencia hay que ponerla ahí. Bueno, me estoy pasando de tiempo, así que voy a ir cerrando. ¿Estoy bien? Te quedan 4 minutos. Estamos excelentes. Ok, 4 minutos. ¿Qué hacer? Ahí va, bien. 4 minutos. Bien, bueno, voy a eso. Yo soy en términos personales, yo soy de la idea de Spinoza que una fuerza se supera con una fuerza más fuerte. Una fuerza se supera con una fuerza más fuerte. Casi un principio de la física parece, ¿no? O sea, y por tanto, ¿qué quiere decir ganarle a Milei? ¿Qué quiere decir ganarle a Milei? Si caracterizamos que dentro del gobierno de Milei vive hoy algo así como el antiperonismo histórico, ¿no? Y que ahí adentro también la victoria electoral de Javier Milei 2023 significó también una respuesta de algún tipo del pueblo argentino a por lo menos 2 gobiernos que en sus propios términos fracasaron, en términos generales y en sus propios términos fracasaron. Si el gobierno de Javier Milei fue una respuesta antipolítica, si se quiere, asociada a ultraderechas globales, al fracaso de 2 gobiernos sucedáneos, yo estoy de acuerdo que hay que construir, y creo que esto es así, unidades tácticas en función de victorias. En función de, quiero decir, el trojo-kirchnerismo, creo yo, es una unidad táctica inteligente en la calle, en el parlamento, en las instituciones. Pero, solo diré esto. Cuando empecemos a desarrollar, no es lo mismo juntarse contra Milei, política que ya desarrolló el peronismo contra Macri, y las consecuencias en la conformación de una fuerza política con vocación y fuerza política para después transformar la realidad, se vieron truncas. No es lo mismo juntarse contra Milei que tratar de ser algo contrario y en todo caso a los ojos del pueblo argentino superador a Milei. Por tanto, habrá unidades tácticas, pero finalmente las discusiones tienen que ser de fondo. Obviamente, ¿qué vamos a hacer con la deuda del Fondo Monetario?
Obviamente, ¿qué vamos a hacer con los sectores corporativos enquistados en los sectores judiciales, sectores económicos, etcétera? ¿Qué política nos vamos a dar para romper esos blindajes que impiden el desarrollo de un proyecto político, por lo menos como lo entiende el peronismo, de carácter nacional, pero también popular, donde está la prioridad puesta en los sectores populares? Y en eso, la estrategia tiene que tener por lo menos algún principio de orden programático. Es decir, no juntarse contra Milei, que requiere una caracterización correcta de qué sería Milei, sino cuáles son los principios políticos que van a aglomerar una fuerza que sea capaz de desplazar a Milei en términos políticos, independientemente de los vaivenes de la macroeconomía y del precio del dólar. Sin duda alguna, la sociedad argentina está mucho más desmovilizada de lo que salió el 9 de diciembre de 2015. El gobierno de Cristina se fue con una plaza llena, Alberto llegó al gobierno con una plaza llena y se fue con una plaza vacía. Y la pregunta de cómo se llena una plaza y cómo se mantiene llena una plaza después para gobernar es una pregunta de primer orden. Sin dudas, vivimos grandes movilizaciones callejeras que tienen que empezar a redundar en niveles superadores de organización. Obviamente de articulación política en las cúpulas, sin dudas, ¿no? Los partidos, etcétera, pero que también tienen que empezar a reticular movimientos políticos insertos en los territorios donde hay experiencias muy valiosas sucediendo hoy, desde la solidaridad, desde la acción comunitaria y desde la militancia organizada, que por ahí es lo que le toca a uno, donde no solamente tiene que ver con paliar el malestar con el gobierno de Milei, sino empezar a construir una mirada política superadora donde tenemos algunos saltos sobre el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Al respecto de la deuda externa, al respecto de que un gobierno, por lo menos peronista, no puede llamarse tal si los trabajadores no superan la línea de pobreza. Y hay que ver esas discusiones, ¿no? Pero también, por lo menos en términos del peronismo, que tiene que pensarse seriamente en ese escenario internacional, qué política nos vamos a dar de cara a la tecnología, de cara a la demanda social de la seguridad, ¿no? De cara al problema del mundo del trabajo y sus complejidades. Todos tenemos claro que necesitamos algún tipo de reforma laboral, educativa, sanitaria en la Argentina, pero eso tiene que tener contenido. Y por el orden de lo programático, vamos a empezar a construir una propuesta política superadora. Bueno, corto ahí, pues ya creo que sí me pasé de los 20, así que corto ahí y de última después le damos. Mira el programa y después Eso podría ser. Depende de qué tipo de trotskismo. Bueno, hablando de trotskismo, le damos la palabra al compañero Alejandro Vilca, diputado nacional del FIP y el PTS y dirigente gremial también. Sí, bueno, antes de nada, me presento, por ahí muchos no me conocen, yo soy jujeño, en Jujuy era dirigente sindical de la recolección de residuos, soy recolector de residuos, o me tocó ahora estar como diputado nacional. Digo, y esto planteando antes de, como decía Juan, un poco caracterizando las organizaciones, el PTS o nuestra corriente es una corriente del movimiento obrero, ¿no? O sea, así como en mi caso, yo soy diputado nacional, tenemos muchos compañeros que son dirigentes de los ingenios azucareros, de las mineras, docentes, choferes, o sea, somos una corriente de la clase trabajadora, ¿no? Digo, somos una corriente orgánica, como se dice, ¿no? Antes de nada, digamos, quería primero agradecerte, Pablo, vos y a los compañeros que hayan venido en un momento especial, porque ayer lo que vivimos, la jornada de ayer, la verdad que fue impactante, y primero que nada, dejar en claro, mandar un saludo, ¿no? Y el aguante a todos los jubilados que ayer se la bancaron. También a Pablo Grillo, ¿no? Mandarle toda nuestra fuerza, aprovechar esta charla, digamos, que quede claro esto, ¿no? De que estamos haciendo el aguante en esta aula. Y antes de nada, digamos, para mí, para caracterizar un poco, digo, porque yo no soy del ámbito académico, como se habrán dado cuenta, yo apenas terminé la secundaria y puse un par de años de arquitectura y no soy muy de la academia, pero tengo una formación marxista, trotskista, que esto me ha permitido por lo menos militar y construir mi corriente, ¿no? Un poco para
para ver, ¿no?, el tema de la caracterización del gobierno de Javier Milei. No es un fenómeno aislado, ¿no? Ustedes lo ven, la ultraderecha crece a nivel internacional. En Argentina, como lo desarrollaron los compañeros, ¿no?, un poco está relacionado con los sectores empresariales, el capital financiero que lo apoya, como en algunos lugares, en algunos países, en otros países, bueno, como a Bolsonaro, a Donald Trump, Vox, pero son corrientes que han surgido del fracaso de gobiernos que se decían populares o nacionales. Yo creo que esto es importante, digamos, para ver, digo, porque a partir de acá vamos a comenzar todo un debate, porque nosotros entendemos que no ha caído del cielo Javier Milei, sino por el fracaso del gobierno de Alberto Fernández, de Macri, no sé, de Cristina, tenemos que decir. Un fracaso que no ha logrado resolver los problemas de la clase, de los sectores populares que esperaban, que te prometían el asado, que ibas a tener jubilación, que ibas a tener un trabajo genuino. Bueno, eso no llegó. Yo, por ahí, perdonen, no por ahí, porque yo vengo del interior y cuando vine acá a Capital me dio otra realidad. No solamente porque acá hay más estados, se ve que hay más dinero, pero en el interior es otra la realidad. Es donde está todo olvidado. Entonces mucha gente esa, incluso cuando uno habla del peronismo, de Cristina, es otro peronismo, es otra Cristina, es otra realidad, y quizá en mi relato un poco desarrolle esto, ¿no? Digo, ¿y esto por qué lo de Javier Milei, que es una derecha, liberal, reaccionaria, que se apoya en el fracaso de los gobiernos, y apoyado sobre todo por sectores y ustedes verán en la composición del voto, de muchos sectores a los cuales el Estado no llegó. Entonces justamente el discurso que hace Javier Milei de la casta contra el Estado, en cierta manera tiene un acicate en algunos sectores, los cuales fueron olvidados, pero que engañados por el discurso de Javier Milei, obviamente hoy son los principales castigados, ¿no?, por este gobierno. Otra característica, digo, y esto más actual, ¿no?, el gobierno de Javier Milei no es que sea fuerte. O sea, si él llegó hasta acá, fue apoyado por los grandes medios, Clarín, La Nación, el tipo llegó de las redes sociales como un tiktokero, el Facebook, y llegó y está en todas las, durante todas las campañas estuvo en los grandes medios, bancado por guita que le ponían los grandes medios, y el tipo pudo desarrollar, que tampoco tenía, no sé, un programa, una organización que le vaya a llegar. Yo digo, esto digo para que caractericen ustedes que no es un gobierno que tiene una gran fortaleza. Si uno ve la Cámara de Diputados, creo que tiene 37, 38 diputados, no creo más. En la Cámara de Senadores tiene 7 senadores, digo, de 72. Digo, ustedes, digo, che, esta gente es la que, si ustedes ven el personal político que tienen, uno se agarra la cabeza, qué sé yo, ve diputados como Lilia Lemón, lo ve como qué sé yo, al PEL y al otro, no sé, es gente que uno se agarra la cabeza y dice, ¿cómo llegaron acá? Bueno, es gente así que llegó, pero que esta gente, digamos, la fortaleza que ellos tienen, digamos, hoy para gobernar, no es, digamos, la fortaleza política, sino la fortaleza que le dan los aliados que han conseguido. Primero en el PRO, hacemos coalición, sectores radicales, que con eso son los que mantienen hoy el gobierno. No es que tiene una gran fortaleza, no es que hay un partido, digo, si uno quiere hacer una comparación, no es como el peronismo que tiene trabajo militante en los barrios, en la base, o el partido radical incluso que tiene mucho, no, para nada. O sea, digo, hablando, ¿no?, con algunos dirigentes de otras provincias, ellos nos contaban que incluso habían muchos funcionarios o diputados que ellos tienen, que vienen de otras corrientes políticas, pero ellos ni siquiera tenían militancia. Yo digo, les cuento mi provincia, los diputados que tienen venían del PJ, del Partido Justicialista, o sea, no es del peronismo, digamos, no es que venían de otra corriente. Bueno, y así, qué sé yo, había en caso de Mendoza, otros que venían del Partido Renovador, otros del radicalismo, o sea, gente que fueron reclutando con estas ideas para tratar de conformar una fuerza política burguesa, de derecha, que eso sí tiene un contenido, que, como le decía el compañero, que sobre todo tiene un lenguaje y una política antiderecho, ¿no?
respecto al derecho de la mujer, la negación a los derechos al medio ambiente, al cambio climático, a las minorías, a los pueblos originarios. No solamente es una política, digamos, de derecha, de tratar de configurar el país en un sentido burgués al capital financiero. Por eso, no solamente la ley Bases, que era un fagote, nosotros vimos, era un programa prácticamente de reconfigurar el país, que incluía desde cambios constitucionales, reformas laborales, impositivas, superpoderes, todo, incluso los DNU, los DNU del 70, 23, incluía grandes cambios, ¿no? Incluso en el régimen laboral. Bueno, todo esto, digo, hay que entenderlo, de que es un cambio burgués mucho más profundo de lo que habían llevado adelante los otros gobiernos, desde Macri, Alberto Fernández. Yo creo que esto ha pegado un salto, ¿no? con Javier Milei, y que yo creo que entra en contradicción primero con su base social, que de a poco empieza a golpear. Yo me acordaba de los yerbateros en Misiones, que hacían caravanas por Milei, y hoy lo sacan de la ruta porque, bueno, han sacado ya ¿cómo se llama este? Bueno, no solamente impuestos han desregulado y hoy lo están matando a muchos sectores de clase media, sectores trabajadores que se han quedado sin laburo, mucha gente que está pasándola mal, jubilados, docentes, y que esto realmente, digamos, hay un cambio profundo en la realidad argentina, que yo creo que, digamos, que hay que plantearlo, porque la otra vez, ayer charlamos con muchos compañeros y gente que nos empezamos a decir, che, pero hoy la gente ¿va a salir o no va a salir? Porque están pegando a los jubilados. Y no puede ser que las hinchadas de fútbol salgan a hacer el aguante y los que no salgan son los sindicatos, los partidos políticos. Entonces, digamos, uno ve si la fortaleza hoy de Javier Milei todavía sigue en pie, vuelvo a reiterar, no solamente por los aliados, sino también por los cómplices implícitos que tienen. Entonces vamos ahí a las centrales sindicales. Si ayer salían las hinchadas, salían los sindicatos y salían las CGT y convocaban un paro general, cambiaba la realidad. Pero yo le digo de ayer, pero la historia Javier Milei asumió hace un año, ¿no? Si en el momento de la ley Bases habrían salido las centrales sindicales, cambiaba la cosa. Si en el momento donde los universitarios salían a movilizarse en defensa de la universidad, ¿no? Habían salido las centrales sindicales, esto cambiaba. Entonces uno tiene que decir, che, pero ¿por qué Javier Milei sigue con esta fortaleza? Supuestamente fortaleza. Y porque tiene cómplices. Digo, eso, voy a volver después, eso viendo en la calle. Por uno, permítame contarle más lo del Parlamento. ¿Por qué se vota la ley base? Bueno, no solamente por los cómplices, ¿no?, que tenían, pero también por mucha gente del peronismo que se dio vuelta. Diputados de Salta, diputados de Catamarca, senadores, bueno, el caso de Guaidó. O sea, es escandaloso, digamos, utilizando el viejo método de la casta, Tommy Daca, comprándose, bueno, un escándalo. Entonces, digo, cuando hablamos acá de cómplices, hablamos de muchos. Yo le estoy hablando de diputados, ahora vamos a los gobernadores del interior. ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, de Jaldo de Tucumán, Jalil de Catamarca, Pasalacua, ¿quién más está de Santiago del Estero, que fue Cristina a verlo? ¿Qué por eso se dieron vuelta? O sea, si vos querés enfrentar y decís que la derecha y es un gobierno que viene contra tus derechos y hay que enfrentarlo, con la derecha, nada. Entonces nosotros queremos ser consecuentes en ese sentido, por eso no le hemos votado ni siquiera lo que es la modificación de la ley de las PASO en esta última extraordinaria. Miren la ley de reiterancia con la cual hoy están persiguiendo y va a servir para perseguir a todos los luchadores, a todos los que salieron a movilizarse. ¿Quiénes pusieron votos y quiénes fueron los que le garantizaron ahí muchas pensiones? El peronismo, Unión por la Patria. Entonces, digo, compañeros, o sea, sin ánimo de mala onda, nada, digo, pero es para que reflexionemos cuál es la situación
Digo porque nosotros tenemos que analizar, como decía Pablo, la situación y después pensar cuál es la forma de cambio o qué política tomamos para que esto cambie. El escándalo que ayer se vivió dentro del Congreso, donde se peleaban libertarios, tipos son unos mamarrachos, se pelean entre ellos, mechonazos, bueno, no sé, se tiran piñas, porque ni siquiera ellos están en una crisis, no pueden ni siquiera por una ley, dependen de otro bloque. Vuelvo a reiterar, entonces, no es que mostrar muchos milicos, o mostrar mucha represión, significa mostrar fortaleza, sino que al contrario, necesitan apoyarse en la fuerza de la represión de Patricia Bullrich para mantenerse en pie. Por eso ayer, en la represión que estaba convocada a las 5, ¿no? la convocatoria, ya a las 4 empezaron a disuadir, porque no querían que la gente vaya. Y a pesar que hubo balas, represión, tiraron agua, que plantaron armas, que plantaron bueno, el móvil policial, que bueno, lamentablemente a Pablo Grillo le tiraron el gas en la cabeza. A pesar de eso, la gente se lo bancó, estuvieron hasta las 3 de la mañana en Plaza de Mayo, cacerolazo, en todo. Ahora, ¿eso significa que no hay fuerza? ¿La gente no está harta? Miren, hay mucha bronca, tenemos que también hay miedo y hay mucha complicidad de los sindicatos. Pablo Moyano, que había dicho que iba a ir, se dio vuelta en el aire, ni siquiera fue a la marcha. Y perdón, ¿no? Pero muchos de los dirigentes de la CGT, ustedes me dirán de qué partido son, o en sus actos no cantan la Internacional Comunista. ¿Qué cantan? Bueno, cantan que es la marcha peronista. Bueno, muchachos, entonces hay un problema, y en esto quiero ya empezar a cerrar. El problema es que el peronismo, digamos, como corriente política que expresa una conciliación de clase, porque es cierto, desarrollaron los compañeros acá que necesitaban una gran unidad para ganar la Milei. El problema es que con quién te vas a unir, con los Moyano, con los Jaldo, con el Jalil, con el peronismo del interior, con el Cuader, con los que se dan vuelta. No, o sea, porque eso te lleva también a qué proyecto querés gobernar. ¿Con quién lo vas a hacer? O sea, por eso nosotros creemos, perdón Néstor, estamos convencidos de que no pasa por corrientes, por construir partidos donde hay gente saltimbanqui que un día está acá, el otro día está allá, que representa intereses patronales. Nosotros creemos firmemente en que la salida para el país viene desde abajo, de la clase trabajadora, de los jóvenes, de las mujeres, de los pueblos originarios. Esa fuerza de abajo, que somos las mayorías, porque ustedes imagínense, yo digo, siempre le explico por ahí a mis nenes que la sociedad está, el viejo esquema de la pirámide, bueno, la puntita de arriba, la burguesía, los ricos, esos son los que nos gobiernan. Los de abajo somos todos los morochos, los laburantes, los que hacemos funcionar el país. Bueno, nosotros queremos invertir esa pirámide social y que gobiernen los trabajadores, los que producimos las riquezas. Entonces, en ese sentido, si la clase trabajadora toma el control de los medios de producción, hay que tomar medidas, romper con el FMI. El FMI, al cual nos ha llevado Guzmán, Massa, bueno, ahora Milei, son las nuevas cadenas de colonialismo. Hay que romper, o sea, una deuda, bueno, eso será otro debate, ¿no? El tema de la deuda, vos pagás más y debes más, o sea, es la nueva forma de colonial de un país, o sea, para saquearte. Bueno, hay que terminar con el saqueo. Bueno, hay que romper con el FMI, no pagar la deuda externa, desconocerla, hay que tomar los principales medios de producción, el control comercial, controlar la banca, el comercio exterior. Yo creo que son medidas urgentes, porque Argentina, tenemos que parar con esta sangría imperialista, porque Milei, ustedes verán, es un chupamedida de Donald Trump, lo que quiere es transformar a Argentina en una colonia más. No lo podemos permitir. O sea, Argentina tiene una gran potencialidad, Argentina y toda Latinoamérica. Yo me acordaba el otro día de lo que decía Pichetto, que Argentina la habían latinoamericanizado, cuando en realidad Argentina es parte de Latinoamérica. Puede ser la fuerza que impulsa toda Latinoamérica, como Brasil, pero hay que liberarse del yugo imperialista, del capitalismo.
nosotros peleamos por otra salida. Nosotros creemos que tampoco no pasa solamente esperando en las próximas elecciones o que decida el Parlamento. Por eso muchas veces podemos firmar, y te firmo lo de la ilegalidad de la deuda externa. Pero el problema es que tampoco eso la vamos a perder, porque nosotros creemos que es la movilización de las masas lo que pueden no solamente frenar el ajuste de Javier Milei, que se vaya Patricia Bullrich y Javier Milei, pero también plantear que se ponga en discusión todo. Una gran asamblea constituyente donde discutamos desde dónde van a parar los recursos naturales de la Argentina, en qué se puede hacer. Nosotros tenemos litio, petróleo, industria automotriz, tenemos todo, ¿no? Alimentos, se producen 10 veces más la cantidad de alimentos y hay pibes que se están muriendo de hambre. Entonces imagínense ustedes si todo eso estaría en nuestras manos productoras de los trabajadores. Ahora, imagínense que eso es un gran paso y eso hay que construirlo. Nosotros, o sea, no solamente desde el PTS creemos que hay que construir una corriente política con esa idea, sino que hay que construir esa fuerza social, y yo creo que con esa herramienta, por eso hay que recuperar los sindicatos de la mano de los dirigentes traidores, hay que coordinar las luchas, romper con la división de ocupados, desocupados, de contratados, de los pueblos originarios, con los campesinos, con los obreros industriales. Hay que unirte a esa lucha. Si nosotros logramos imponer esa fuerza social, yo creo que podemos frenar este gobierno, pero también plantear que existe otra perspectiva. Yo digo, hoy lo que decía el compañero, lo que viví ayer me hacía acordar, yo por ahí tengo un poquito más de cana, viví un poco los 90, y hemos visto situaciones como esta muy graves, muy tristes. El gobierno de Javier Milei tiene las manos manchadas de sangre. Me ha tocado estar hace poco en Orán, donde mataron a un pibe que pasaba hoja de coca como entra de la frontera. La gendarmería le dio 4 disparos en el pecho, eso que impune. Otro pibe en La Quiaca, que también le dijeron, lo fusilaron 7 disparos. Esta gente, o sea, son antiderechos, antipueblo originario. Al pueblo mapuche, ustedes vieron ahora, cuando fueron los incendios, los tipos haciendo patotas para ir contra el pueblo mapuche. Pero no es nuevo, no es nuevo esto. Yo por eso, para mí es una gran... a este gobierno, por eso yo creo que la verdad que me causa mucha bronca de ver lo de ayer, pero creo que mi mensaje además es a todos ustedes a que salgamos a la calle, a que apoyemos. Una lástima que a los jubilados, que ya vienen hace un montón haciendo marchas, que le hayan pegado, no hemos visto ni sindicatos, ni centros de estudiantes, ni dirigentes sociales, ni políticos. Son, lamentablemente, como nos dicen, es la izquierda, son 4, como decía una diputada de los libertarios, son 4 locos pelagatos que nos decían, pero bueno, somos así, y lamentablemente, y yo lo escuchaba hoy, perdón, ¿no? a Juan Graboy, ¿no? Que decía, no, yo no voy porque no quiero. Mirá, los dirigentes tienen que estar al frente. Si vos no estás al frente, no soy dirigente. Tienen que demostrar a los compañeros que hay que ponerle la cara, y más contra la derecha. Y a los compañeros de la cámpora, que también esto, porque ahí en Jujuy, no sé si ustedes habrán visto la reforma constitucional que se armó el otro año, se golpearon a los pueblos originarios. El PJ de allá, que colaboró con el radicalismo, que persiguió a dirigentes sociales como Milagro Sala y otros dirigentes sindicales, bueno, ese PJ va con la cámpora. O sea, imagínense cómo lo ve la gente del interior al PJ, y a la cámpora y todo eso. No, muchachos, eso como que son colaboradores del gobierno radical. Entonces, es un problema hoy que no, digamos, que tenemos que ver nosotros, que es un problema, primero, no construir, no recuperar nuestras organizaciones, no unificar. Yo creo que eso es lo que tenemos que lograr. Si logramos eso, nosotros podemos plantear otra perspectiva para el país. Pero para eso yo creo que tenemos que dar una dura pelea contra los dirigentes sindicales, contra aquellos que son cómplices. Yo creo que con esto no solamente hablamos de ir contra la derecha, con los cómplices, el PRO, la UCR, sino también yo creo que con esa lógica del PJ, de que hay que unir a todos y así ganar la elección y vamos todos unidos, ¿no, compañeros? Acá si no cambiamos de raíz
de cuajo a la Argentina y no terminamos con la Argentina capitalista, no vamos a tener futuro. Vamos a seguir dando vuelta en un país donde te saqueo uno, te saqueo el otro, pero siempre los pobres vamos a terminar siendo pobres. Entonces yo creo que de una vez por todas tenemos que pelear para los que hoy no son nada, mañana seamos todos y realmente definamos el destino de este país, ¿no? La clase trabajadora. Así que no, nada más eso.